Redimidos presenta Iglesia por Internet, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Acompáñanos el día de hoy y recibe revelación del cielo. Queda con ustedes el apóstol Jonathan Meza. Firmes y adelante, somos el ejército de Dios. ¿Qué tal, amigas y amigos, hermanas y hermanos? Les saluda su servidor Jonathan Meza desde la Ciudad de México. Estamos transmitiendo en este en vivo que cada miércoles en este horario de las 9 de la noche, hora de la Ciudad de México, preparamos para ti este estudio del Nuevo Pacto. Recuerda, estamos estudiando el Nuevo Pacto, o sea, esta es una escuela del Nuevo Pacto, versículo por versículo, a partir de Romanos, y terminaremos en Judas e inclusive Apocalipsis, las primeras 7 iglesias de Apocalipsis. Así que sean todos ustedes bienvenidos a esto que es Iglesia por Internet. Le damos gracias a Dios por aquellas personas que ya lograron juntarse por grupos de 12. Si no estás en un grupo de 12, no te condenes. No importa si es una sola persona en una casa o 2 o 3, pero el plan, no se te olvide, el plan que Dios puso en mi corazón es reproducirnos por grupos de 12 personas. Esto trae una unción de multiplicación, lo declaro desde ahora en el nombre de Jesús. Así que de verdad, gracias a todos los que se están esforzando para estar por grupos de 12. Hoy Dios nos va a hablar en Romanos capítulo 1, versículo 10. Dios nos habla a través de su palabra. Ya vamos en Romanos capítulo 1, en el versículo 10. Pero antes yo quiero que adoremos al Señor, aunque sea unos minutos. Nunca se nos olvide que Dios nos ha llamado primeramente, antes que cualquier otra cosa, a ser adoradores, a adorarle, a rendirnos delante de Él. ¿Por qué no le dices conmigo: Señor, yo quiero amarte cada día más? Quiero entregarte cada día más mi corazón, mi adoración. Te amamos, Señor. Te amamos. Levanta tus manos y dile cuánto le amas. Te amamos con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Nos rendimos delante de ti, oh Dios. Dile conmigo: yo te entrego hoy mi corazón y mi canción, mi adoración. Quiero entregarte hoy mi vida, recuperar el tiempo que ha pasado y agradecer todo lo que me has dado, mi buen Jesús.
es lo que anhelamos, Señor. Amarte cada día más como tú te lo mereces. Levantamos nuestras manos y te decimos gracias por tu presencia inigualable. Te entregamos hoy nuestra vida y todo nuestro ser. A ti, Señor, a ti sea la gloria, la honra, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar ahora, vamos a pedirle al Padre espíritu de sabiduría y revelación. Padre, te pedimos con todo nuestro corazón espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de tu palabra. Que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento. Traemos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Establezco tu reino en este estudio. Declaro la victoria para todos los creyentes que me están viendo y recibimos revelación sin precedentes en el nombre de Jesús. Una vez más, sean todos ustedes bienvenidos y vamos a comenzar entonces al versículo que nos ocupa. Recuerda, estamos estudiando el nuevo pacto, versículo por versículo. Y ya vamos en Romanos 1:10. Estarán apareciendo en pantalla los versículos. Vamos a ver, Romanos 1:10. ¿Qué dice? Dice el apóstol Pablo, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Voy a desglosar el versículo y comenzaré con la palabra rogando. Mire lo que dice aquí. Rogando, así comienza este versículo. ¿A qué se refiere eso de rogando? Para contextualizarnos, vamos a ir al versículo anterior y luego leemos la palabra rogando en el versículo 10. El versículo anterior es Romanos 1:9 y dice: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. A ver el 10, rogando. Una vez que nos contextualizamos, entonces vemos que Pablo en el versículo 9 dice que en sus oraciones él ruega. Quiere decir que hay oraciones donde tenemos que rogar, no solo recitar una oración como si fuera una poesía o algo aprendido, o peor aún, como de hecho lo dijo Jesucristo, esas malas, falsas repeticiones que los fariseos de su tiempo solían hacer. Tiene que ser una oración donde Dios vea que te interese aquello que tú quieres recibir. Entonces, por eso cuando Pablo dice rogando, se está refiriendo a un tipo de oración que implica el rogar. Y hoy te voy a demostrar que no es la única vez que Pablo o la Biblia habla de rogar, no solo pedir, no, sino rogar. Esto es más intenso. Sígueme en algunos versículos. Por ejemplo, en 1 Timoteo 2:1, Pablo dijo, refiriéndose a cuando intercedemos por nuestros gobernantes, los reyes, los presidentes, los que están en eminencia, Pablo usó el siguiente lenguaje. Mira, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Quiero que te des cuenta que comenzó diciendo que se hagan rogativas. Eso significa una oración con ruego. Inclusive distinguió las rogativas de otras oraciones, porque dice, volvamos a leer el versículo, exhorto ante todo a que se hagan rogativas y ¿qué más? Oraciones. Entonces distinguió el orar con ruego a otro tipo de oraciones. Bien, ahora en Filipenses 1:4 seguimos demostrando esto. Dice Pablo, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Y aquí el Señor me reveló algo, porque de pronto se convierte el ruego de muchos cristianos y de cualquier otra religión como un ruego como si Dios no quisiera ayudarte.
como diciendo, Padre, por favor, no seas malo, suelta ese dinero. No, no es una rogativa, escucha, no es una rogativa como si Dios no quisiera. Dios quiere, pero también quiere ver tu interés. Me gusta como Pablo lo dijo aquí. Esto es una gran revelación. Mira lo que dijo: siempre en todas mis oraciones rogando, ¿con qué dice? Rogando con gozo. Nunca te hubieras podido imaginar una combinación tan extraña. Al parecer se ruega como quejándose, o se ruega como, por favor, no me vayas a dejar sin darme eso. No, rogando con gozo. Casi me atrevo a decir que Pablo hacía como los niños que le piden algo a su mamá o a su papá, sabiendo que papá y mamá se lo van a conceder, pero le dice, ándale por favor, sí, vamos a ir al parque, sí, con gozo, con una emoción, sabiendo que te lo va a conceder. Es una forma de expresarle que tú sabes que te lo va a dar, pero estás emocionado porque te lo va a dar, y le dices, sí, yo lo quiero. Rogando, repite esa frase que va a cambiar tu vida, rogando con gozo. De esa manera Pablo rogaba. Ahora, en Marcos 5, del 22 al 24, seguimos comprobando que esto no es algo nuevo. La manera como podemos obtener algo de Dios en la Biblia es rogando. Mire usted cómo el caso que vamos a leer a continuación. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Versículo 23. Y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. ¿Te das cuenta en el versículo 23 que Jairo no dice le pedía mucho, le rogaba mucho? Porque su hija se estaba muriendo. Jairo mostró un interés diferente a otro tipo de oraciones. Era un interés, oye, mi hija se está muriendo. O sea, a él le urgía un milagro. Y dice que le rogaba, no poco, dice, le rogaba mucho. Vamos a ver cómo respondió Jesús a ese le rogaba mucho, a ese ruego de Jairo. Dice el versículo 24. Fue pues con él, aleluya. ¿Cuál es la respuesta de Dios a alguien que le ruega mucho? Dice, fue pues con él. Y es que a veces hemos creído que el rogar es falta de fe, pero es todo lo contrario. Rogar es una evidencia de fe, porque Dios dice, a esta persona le interesa que se le manifieste su milagro. Pero eso no es todo. Vamos a Lucas 4:38 para seguir hablando de este rogar. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. Una vez más vemos que los discípulos no le pidieron algo a Jesús, le rogaron. Ahora, ¿por qué? Porque no tenía cualquier calentura. Dice que tenía una gran fiebre. Yo no sé qué tan grande sea la necesidad tuya, pero yo que tú rogaría y llamaría la atención de Dios. Imagínate al ciego Bartimeo diciendo, pues Dios está en todas partes, ni modo que no me oiga, y diciendo, Jesús, pues ahí te encargo. No, él gritaba, y eso era una señal de fe. Hasta los que lo estaban rodeando le decían, cállate, no molestes al maestro. Finalmente sus gritos, su pasión por obtener aquello, detuvo al mismo Jesucristo y obtuvo su milagro. Aquí tenemos que la suegra de Pedro tenía una gran fiebre, y por eso le rogaron, como decir, maestro, tienes que ir con esta mujer que amamos tanto, está enfrentando un gran problema. Y eso lo ve Dios. Dios ve tu interés, Dios ve tu fe. Ahora, vamos a Lucas capítulo 10, versículo 2. Te quise ampliar esto del rogar porque a veces no estamos acostumbrados. Mire lo que dice aquí.
Y les decía, atención que aquí, por si te quedaba una poca de duda de que bueno, es que Pablo es Pablo, o de pronto pues eran los discípulos rogando, no tenían la revelación, pudiera haber varias excusas en contra del ruego. Aquí está el propio Jesús diciéndote lo siguiente: y les decía, la mies, ahora la palabra mies significa cosecha, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Aquí tenemos al propio Jesucristo diciéndonos: ruéguenle al Señor de la mies, o sea, al Padre, que envíe obreros a su mies. ¿Cuándo fue la última vez que oraste con clamor, pidiendo pero rogando que Dios envíe obreros? Porque la cosecha se está perdiendo por falta de obreros. Entonces aquí vemos a Jesús, al igual que Pablo, diciéndonos que es muy importante que no solo pidamos, que roguemos al Señor de la mies, que es nuestro Padre Celestial. Vamos a Lucas 22, del 31 al 32. Dice así: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Qué noticia tan más impactante, que Jesús te diga: fulano, fulano, o fulana, fulano, ¿sabes qué? Me acabo de enterar que Satanás te pidió para zarandearte como a trigo. Eso significa que te quiere hacer dudar, te quiere enfermar, te quiere arruinar. Que Jesús te diga: Satanás te pidió. Ahora, de aquí se agarran muchos, no es mi tema, pero de aquí se agarran muchos para decir: Dios le da permiso al diablo para tocar la vida de la gente. Número uno, no dice ese versículo que Dios concedió nada. Lo mismo hizo Satanás cuando incitó a Dios para que arruinara a Job, pero en ninguna parte, en ninguna parte vemos que Dios atendió a Satanás diciendo: sí, te lo voy a conceder, lo voy a arruinar. No. Por supuesto que el libro de Job reporta que Satanás fue quien incitó a Dios para que tocara la vida de Job con mal, pero no dice que Dios le concedió eso. Lo mismo aquí. Vemos una vez más a un Satanás pidiendo ya no la vida de Job, sino la vida de Pedro. Porque en ese tiempo, atención aquí, en ese tiempo, estamos hablando de Lucas 22, 31, en ese tiempo todavía Jesús no moría, no bajaba a los infiernos, no resucitaba. Por lo tanto, el diablo todavía tenía acceso al cielo, como sucedió en Job capítulo 1, que se presentaron los hijos de Dios ante Jehová, entre los cuales también iba Satanás. Porque desde que Adán pecó, entonces Adán fue el que le entregó esa investidura al diablo, y por eso tenía acceso al cielo. Pero desde que Cristo resucitó, eso ya no es así. Desde que Cristo resucitó, eso lo vemos en Apocalipsis 12. Dice: el acusador de los hermanos, el que los acusaba de día y de noche, ya no tiene acceso al cielo, ha sido lanzado fuera. ¿Fuera de dónde? Fuera del cielo. Así que ya no hay acusador, ya no hay nadie en el cielo pidiendo tu mano. Alguien diga aleluya, gloria a Dios, por la obra de Jesucristo. Me gusta otra versión que simplemente dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás te quiere zarandear. Bueno, aquí el punto es que Dios no le concedió nada. Pero ¿qué crees? Aquí viene lo hermoso y lo que tiene que ver con nuestro tema. Mire el versículo siguiente. Pero yo, este es Jesús hablando, yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Tenemos a Jesús diciendo: es cierto, el diablo te quiere zarandear, Pedro, pero yo he hecho algo. ¿Sabes qué, Pedro? Yo he, más que pedido, he rogado por ti. Tenemos un intercesor maravilloso, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes cuál es el ministerio actual de Jesucristo? Como lo dijo el gran Kenneth Hagin, el ministerio actual
del Señor Jesús es nuestro intercesor. Está intercediendo, porque ya cumplió su otro ministerio de venir y morir en la cruz, bajar a los infiernos, ya resucitó. Y alguien dice: ¿y ahora qué hace? Ahora intercede por nosotros día y noche. ¿Pero cómo lo hace? Rogando. Yo he rogado por ti. ¿Te das cuenta? Qué maravilloso saber que en este mismo momento el Señor Jesús está rogando por ti. Ahora te explicas por qué no te accidentaste el otro día. Ahora te explicas por qué aquella enfermedad no te mató cuando debería matarte. Hay alguien rogando por ti, y es mi Señor Jesucristo, nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Alguien diga aleluya. En Hebreos 5, del 7 al 8, vemos que el propio Jesús, por si alguien dice: no, pero es que los hijos de Dios ya no debemos andar rogando. Solo quiero demostrarte que el propio Jesús, el cual era hijo de Dios, también rogó en su vida terrenal para obtener las cosas del Padre. Mire usted, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Qué versículo tan más espectacular. Tenemos al propio Cristo que en los días de su carne ofreció ruegos. A mí me llama la atención esta frase. No dice rogó, no, dice ofreció ruegos. Señores, los ruegos se ofrecen. Esto me llama la atención. Normalmente creemos que las ofrendas se ofrecen, un sacrificio de alabanza se ofrece a Dios. Ahí dice que los ruegos se ofrecen. Ahora, cuando algo se ofrece es porque Dios dice: hay un requisito que yo necesito que cumplas para darte lo que quieres. Ok, pues te ofrezco mi ruego. Y Dios dice: perfecto, estás llenando el requisito. Y como dice un gran maestro de fe, Jesucristo, en Hebreos 5:7, aseguró su resurrección. No esperó ir al infierno, como tú no debes esperar aquel accidente. Jesús oró antes de ir al infierno. Por eso dice la última parte de este versículo: con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído. ¿Ves esa frase? Fue oído. En el griego dice: fue oído desde adentro. Por la fe ya lo estaban oyendo antes de caer. Aleluya. Por la fe Dios ya te está levantando antes que te suceda aquello. Porque desde ahora tú estás clamando. Yo quiero que notes algunos elementos del ruego de Jesús. Volvamos a leer. Dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor. ¿Y qué más? Y lágrimas. Estos elementos son indispensables. Un gran clamor y lágrimas. Con razón se iba a lugares solo a orar, porque no necesitamos de pronto la burla de nadie. Y en el lugar secreto tú derramas tu vida delante de Dios y lloras, y nadie que no te comprenda estará ahí, pero Dios te recompensará en público. Alguien dice: pero yo soy hijo de Dios, yo no tengo que andar suplicando. Para alguien que piensa de esa manera, le tengo el versículo siguiente, simplemente ahí en Hebreos 5:7. Ahora nos vamos al 8. Mira esto: y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Aunque era hijo clamó, aunque era hijo rogó. Pero dice: aunque era hijo, por lo que padeció, ¿qué aprendió? La obediencia. Tú como hijo obedeces. Si Dios dice ofrezcan rogativas, ofrécelas, porque Dios sabe que es el requisito para que obtengas algo. Es por eso que Pablo dijo rogando. Rogar es muy importante. Nos vamos a Jeremías 33:3.
que es el último versículo que tiene que ver con rogar. Hay muchos más, pero solo seleccioné estos. Dice el profeta: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Quién no ha oído Jeremías 33:3? Que hasta muchos le llaman el teléfono de Dios. ¿Cuál es el teléfono de Dios? Ya ves que decimos, no, pues que 53 no sé qué, pues el teléfono de Dios es Jeremías 33:3. ¿Por qué? El teléfono de Dios, su línea es clamor. Clama a mí, dice Dios, y yo te responderé. Pero hace muchos años yo me fui al hebreo en el verbo clamar, porque la Biblia no se escribió en castellano, se escribió en hebreo, griego y arameo. Ahí en el hebreo el verbo clamar es la número 7121 de la concordancia Strong. Es el hebreo kara o kará, que tiene la idea de acosar. Cuando Jeremías 33:3 dice clama a mí, en el hebreo dice acósame. Normalmente la palabra, el verbo acosar, lo aplicamos a acoso sexual, porque es con lo que se está relacionado normalmente. Pero no solo es acoso sexual, esa palabra no solo se usa en eso. Dios dice clama a mí, o sea, acósame. Cuando una persona acosa es insistente y está ahí, casi hasta faltando el respeto de una persona, porque la está acosando. Pues Dios dice acósame, quiero ver tu interés. Dios dice acósame una y otra vez, búscame, búscame, búscame. Estábamos viendo un video del gran evangelista Benny Hinn, que dijo hace algunos años que Dios lo llamó y le dijo: Benny, búscame hasta que me halles. No es pues lo busqué y no lo encontré, no, búscame hasta que me halles, acósame, ruégame, suplícame, clama. Los ejemplos son muchos en la Biblia. ¿Qué diremos de la sirofenicia, que insistió hasta que Jesús literal se rindió ante la gran fe de esa mujer? Por eso vamos ahora sí a Romanos 1:10. Por eso Pablo dijo rogando. A partir de hoy pasa de una oración normal a un clamor y verás la diferencia en tu vida. Vamos a analizar la segunda parte del versículo. Dice: rogando que de alguna manera. Vamos a estudiar eso a partir de hoy. Que de alguna manera. ¿Qué significa esa frase? Significa que Pablo sabía que cuando él rogaba, Dios iba a usar alguna manera que él no sabía para solucionar el problema. A veces queremos que Dios solucione un problema con cierta manera que nosotros creemos la correcta. Pero Pablo dice rogando que de alguna manera, es decir, hazle como quieras, Señor, pero que esto se solucione. Yo no sé cómo le va a hacer Dios, pero Dios soluciona los problemas que enfrento y los problemas que tú enfrentas. Y a veces decimos, es que no hay manera. De hecho, no hay manera. Y Pablo dice, de alguna manera esto se va a solucionar. Y para esto te tengo un ejemplo en Juan capítulo 6, versículos del 5 al 6. Es una historia que llena mi vida y te va a ayudar en esto. Dice así: me pusiste Josué y es Juan. Juan 6 del 5 al 6. Dice así: cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? O sea, Jesús mismo, bromeando por supuesto, le dice a Felipe, ¿de dónde? Así como para ponerlo nervioso, ¿de dónde compraremos pan? Yo me lo imagino sonriendo a Jesús.
Felipe, ¿cómo le vamos a hacer para comprar pan para toda esa multitud? Acuérdate que las multitudes que seguían a Jesús eran miles, que 4,000 sin contar las mujeres y los niños, que 5,000 sin contar las mujeres y los niños. Yo siempre calculo un mínimo de 15,000. Y le dice, ¿cómo le haremos para comprar pan? Es como cuando en una ocasión que mis hijos, yo tengo 4 hijos, estaban pequeños ellos, y nunca olvido que en Hermosillo, Sonora, yo los llevaba en nuestro carro y yo me perdía a propósito para probarlos, a ver qué tanto confiaban en mí. Y me daba mucha risa como algunos de ellos sí se ponían nerviosos cuando yo les decía, hijos, me perdí, no sé dónde ando. Y algunos de ellos de verdad casi querían llorar de ¿cómo? O sea, ¿cómo? Papá estaba perdido, y si papá estaba perdido, ellos estaban perdidos. Pero nunca faltaba uno de mis 4 hijos que decían, está bromeando, él sabe lo que va a hacer. De la misma manera, Jesús le dice a Felipe, ¿cómo crees que le vamos a hacer para alimentar a toda esta multitud, para comprar pan para todos? Veamos el versículo siguiente. Pero esto decía, aleluya, mira, pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Eso me gusta. No lo dijo porque no tenía para solucionar el problema, sino para probar. Y recuerda que Dios sí prueba, pero no con el mal, no mandando algo malo. Él prueba tu mente y tu corazón, como lo dice el Salmo 7, que el Dios justo prueba la mente y el corazón. Jesús estaba probando la mente y el corazón de Felipe, a ver si Felipe le creía. Me gusta la última parte que dice ahí, mira, porque él sabía lo que había de hacer. Te tengo buenas noticias, hermana, hermano. Dios sabe cómo le va a hacer. Dijo Pablo, rogando que de alguna manera, pero Dios lo va a hacer en tu vida. De alguna manera Dios lo va a hacer en este año. De alguna manera Dios lo va a hacer en este día. De alguna manera Dios lo va a hacer en esta semana. Confía en Él, Dios lo hará de alguna manera. Dice Jesús, Él sabía lo que había de hacer. Aleluya. Dígale gracias al Señor. Vamos a Romanos 1:10 otra vez, para estudiar la tercera parte de este versículo. Dice Pablo, rogando que de alguna manera tenga al fin. Vamos a estudiar esa frase, tenga al fin. Significa que necesitamos insistir en las cosas hasta lograr al fin conseguirlo. Cuando Pablo dice rogando que de alguna manera tenga al fin, es porque él insistió, como diciendo, al fin ya se manifestó. Tú no te vas a rendir hasta que al fin se te manifieste eso que estás pidiendo. No podemos nosotros ser menos insistentes que Tomás Alva Edison, por ejemplo, para tener el foco, la bombilla. Tuvo que hacer miles de intentos y él no se rindió. Yo les he hablado en ciertos videos acerca de una ley en el universo que es la ley de la insistencia. Toda ley tiene cláusulas que se tienen que cumplir, como la ley de la fuerza de gravedad. Si avientas un objeto al aire, siempre tenderá a caer, porque es una ley de la fuerza de la gravedad. La ley de la fe, ¿cuál es la cláusula? Siempre que alguien lo crea en su corazón y lo confiese con su boca, lo que diga le será hecho. Pero hay que llenar las cláusulas. Tiene que creerlo en el corazón, soltarlo con la boca y lo que diga le será hecho. Pues ¿en qué consiste la ley de la insistencia? Siempre, aleluya, escucha esto, siempre que alguien se aferre, insista, terminará consiguiéndolo. Si insiste con fe, si es constante. Por eso Pablo dijo, constantes en la oración. Por eso Pablo dijo en 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. La ley de la insistencia con la fe te dice que lo vas a obtener. Dice Pablo, rogando
pero dice al fin, porque al fin lo vas a conseguir. No te puedes quedar a la mitad. Y esto, o sea, no puedo hablar de esto sin mencionar el caso de Jacob. En Génesis 32, 26, y de ahí nos vamos a ir al 29 y luego al 30. Génesis 32, 26 dice: y dijo Jacob, ¿qué dijo Jacob? Déjame. ¿A quién le dijo Jacob? Perdón, este es más bien el ángel, está hablando ahí, no Jacob. El ángel le dijo a Jacob: déjame. ¿Por qué déjame? Porque Jacob estaba luchando con un ángel, no lo iba a dejar ir hasta que consiguiera lo que él quería. Esto es impresionante. Mira lo que dice. Y dijo el ángel: déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Esto hasta suena irreverente. Era para que le hubiera caído un rayo. ¿Cómo se pone a decirle eso a Dios? Pero así es la fe, la sirofenicia también. Cuando Jesús le dice: no, yo vine primero a las ovejas perdidas de Israel, y ella dice: no, yo quiero mi milagro. Pero es que el pan es para los hijos, no está bien dárselo a los perrillos. Superó un montón de cosas y al final la fe insistió. La fe es importuna, molesta de pronto. Los propios discípulos le decían a Jesús: esta mujer ya nos es molesta, despídela ya, da voces. Pues aquí tenemos a un Jacob, el mismo Jacob que arrebató la primogenitura de uno que se vio lento, llamado Esaú. Y tú dices: qué bárbaro Jacob, qué abusón. Pues no dice la Biblia que Dios le dijo abusón. Dice: amé a Jacob y aborrecí a Esaú. Dios es un Dios que apoya a los que usan la violencia para lo positivo. Por eso dice la Biblia: los violentos arrebatan el reino. Aleluya. Y tenemos aquí un Jacob un tanto irreverente, porque el ángel, oye, ese ángel venía de parte de Dios. De hecho, el propio Jacob terminó diciendo: vi a Dios cara a cara. Y Dios le está diciendo: déjame, porque raya el alba. Pero ese déjame, yo puedo asegurar que era una forma de probarlo, a ver si me deja. Aleluya. Déjame porque raya el alba. Y Jacob le responde: no te dejaré si no me bendices. Y esa es la actitud que tú y yo tenemos que tener ante Dios. No te dejaré hasta que se manifieste lo que estoy clamando. Versículo 29, veamos si Jacob consiguió lo que quería. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón, o sea el ángel, respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Una vez que Jacob insistió, lo bendijo ahí el ángel. Pero mira, te va a sorprender el versículo siguiente. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel. ¿Por qué lo llamó Peniel? Porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Tenemos a un Jacob que reconoce que era Dios mismo usando a este ángel para hablarle. Dios mismo usando un ángel para probar su mente y su corazón, a ver si tenía una fe sólida. Porque hay gente que a la primera se rinde, y Dios quiere ver tu fe. Eso es la ley de la insistencia. Vamos a Lucas 18 del 5 al 8, si son tan amables, para ampliar un poquito esto. Lucas 18 del 5 al 8. Sin embargo, dijo Jesús, estaba hablando aquí Jesús de una parábola respecto a la oración. Si usted ve ya en su casa esa parábola, ahí en Lucas 18, dice: les contó Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Así que esa parábola tiene que ver con la ley de la insistencia al orar. Por eso dice aquí, mira, Jesús dice:
te estoy resumiendo por cuestión de tiempo esta parábola. Sin embargo, dice, porque esta viuda me es molesta. O sea, resulta que Jesús venía hablando de un juez injusto en esta parábola, donde una viuda continuamente venía y le decía: hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia. Entonces este juez, que era injusto, dice la Biblia que ni siquiera temía a Dios, y no obstante no temía a Dios y era injusto. Mira lo que el propio juez dijo respecto a esta viuda necia que insistía. Sin embargo, dice este juez injusto, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo, subraya esa parte, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. O sea, este juez injusto dice: vale más que le conteste, no sea que venga a diario esta. Este juez injusto notó la constancia, dice: le voy a conceder, le voy a hacer justicia para que gane el caso. Y eso que era un juez injusto. Pues ¿qué crees que dice el Señor ya aplicando esa parábola a tu vida de oración continua y de fe continua? Dice el versículo 6: y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. 7. ¿Y acaso Dios, date cuenta, ahí donde dice y acaso Dios, dando a entender, si ese juez injusto le hizo justicia a la continuidad de una viuda, ¿acaso Dios, el cual no es injusto? Dando a entender, si un injusto fue movido por la insistencia de alguien, ¿cuánto más Dios, que no es injusto? Y dice aquí, mira, Jesús dice: ¿y acaso Dios no hará justicia? Aleluya. A sus escogidos. ¿Pero qué tipo de escogidos? Mira, a sus escogidos que claman a Él día y noche. ¿Se tardará en responderles? Hey, hermano, Jesús nos está asegurando que si clamamos día y noche, que si insistimos, al fin recibiremos. No, pero es que eso es falta de fe. Dijo alguien: eso es falta de fe. Yo no puedo estar clamando día y noche como si Dios no me quisiera contestar. Vamos a ver si eso es falta de fe. Versículo siguiente, mire el 8: os digo, dice Cristo, que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Qué tremendo. Jesús le está llamando fe a la insistencia de una mujer. Y dice: cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. ¿Será que ahora que Cristo ya viene pronto, hallará un pueblo que está clamando día y noche continuamente porque quiere Él hacerte justicia? Vamos otra vez a Romanos 1:10. Dice Pablo: rogando que de alguna manera tenga, ¿qué dice? Tenga al fin. ¿En qué quedamos? ¿Por qué te dije todo esto de la insistencia? Porque Pablo dice: rogando que de alguna manera tenga al fin. Si dice tenga al fin, es porque insistió hasta que al fin logró algo. Vamos a analizar la parte siguiente. Rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios. Ahora me voy a meter en ese punto. ¿Será que es la voluntad de Dios que Pablo viajara para predicar el evangelio? Sí, sí era la voluntad de Dios. Vamos a Marcos 16:15 para recordar que Dios quiere que prediquemos en todo el mundo. Dice: y les dijo Jesús: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Así que es la voluntad de Dios que se predique el evangelio en todo el mundo. Sin embargo, hay momentos, por eso Pablo dijo: al fin tenga por la voluntad de Dios, porque hay momentos donde no obstante Dios quiere que se predique el evangelio en todas partes. Por ejemplo, si en cierta ciudad, en cierto lugar, alguien te va a hacer daño, Dios te avisa, te cuida y hasta te prohíbe ir a un lugar. El Espíritu Santo te puede prohibir subirte a un avión. Y tú dices: sí, sí señora, recibo la orden.
Y al rato te enteras que el avión se estrelló, se cayó el avión, como sucedió con mi papá, el cual fue pastor 35 años. El Espíritu Santo le dice: no te subas a ese camión. No obstante, él estaba insistente en quererse subir, pero de pronto sintió una convicción de que no, y se enteró al siguiente día que ese camión en el que él se iba a subir se volteó y se mataron la mayoría. El Espíritu Santo te prohíbe a veces ir a un lugar para cuidarte. Y es por eso que Pablo dice: bueno, estoy buscando, si es la voluntad de Dios, ir. Y voy a demostrar eso. Vamos a demostrarlo en Hechos 16 del 6 al 7. Hechos 16 del 6 al 7, ahí en tu pantalla. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, mira, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y tú dices: ¿qué no es la voluntad de Dios que en todo el mundo? Sí, sí es, pero hay momentos donde la voluntad de Dios es: no pases por ahí por estas razones. Versículo siguiente, mira, Hechos 16, 7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Eso es ser guiados por el Espíritu Santo. Que sea su voluntad hasta la ciudad donde vives. Esto me recuerda a los 7 jóvenes que fueron al infierno. El Señor Jesucristo les dijo claramente: irán a los lugares que yo les diga, y a los que no irán. Eso concuerda con esto que estamos hablando. Y a veces nos preguntamos: bueno, ¿es Dios quien me está prohibiendo ir a un lugar, o es el diablo que me está estorbando? Buena pregunta. Veamos que Pablo también sufrió estos estorbos del diablo. En primera los Tesalonicenses 2:18, Pablo dijo: por lo cual quisimos ir a vosotros, o sea, los de Tesalónica, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Date cuenta, en el libro de Hechos fue el Espíritu Santo quien les prohibió no ir a un lugar, y aquí es Satanás quien los estorbó. Y alguien dirá: y para saber, bueno, pues ahí entra la mucha oración, el mucho hablar en lenguas, el mucho estar en constante intimidad con el Espíritu, para saber si es Dios o el diablo. Ahí entra el discernimiento de espíritus. Aquí mi punto es que por eso, volvamos a Romanos 1:10. Mi punto es que por eso Pablo apeló a la voluntad de Dios aquí. Mira, dice: dice, rogando que de alguna manera tenga el fin por la voluntad de Dios. Esto es muy diferente. Padre, sáname si es tu voluntad. Esto es muy diferente, porque en toda la Biblia su voluntad es sanarte. Diferente es: oye, en tal lugar te quieren apedrear, dice Dios, te prohíbo que vayas ahí. El propio Jesús dijo: cuando los vengan persiguiendo en una ciudad, váyanse a otra. Dios siempre queriendo protegerte. Aquí sí entra la voluntad de Dios. Vamos a Romanos 1:10 para ver ya prácticamente la última parte del versículo. Dice: rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios. Y la última parte es esta: un próspero viaje para ir a vosotros. Dios es un Dios que quiere viajes prósperos. No solo viajes para ir a evangelizar como Pablo, pero simplemente un viaje a la playa, un viaje de vacaciones a cualquier lugar. Dios es un Dios que quiere que tengas un viaje próspero. Dios no es un Dios que dice: pues es mi voluntad hacerte sufrir en el camino para que aprendas, que te enfermes, que te duele el estómago, a ver si así te acercas más a mí. No, Dios quiere que tengamos viajes prósperos. Aleluya. Ahora, yo le pregunté al Espíritu Santo: ¿qué es exactamente un viaje próspero? Por supuesto, un viaje próspero tiene que ver con lo que ya dije, pues que te vaya bien en ese viaje. Pero yo me fui al término griego, porque ahí está en griego esa palabra próspero. Y en el griego es la 2137 de la concordancia Strong. Es el griego euodo. Te lo voy a deletrear: EUODO.
de Dios, O, que significa varias cosas. Ayudar en el camino, significa lograr alcanzar, significa triunfar en los negocios. Entonces, cuando Pablo dice, yo quiero por la voluntad de Dios un próspero viaje, está diciendo, primeramente, ayudar en el camino. Tenemos un Dios que nos va a ayudar en nuestro camino. Por revelación también vemos la revelación del camino, que es que Cristo descendió a los infiernos y la iglesia juntamente con Él, y que Dios nos ayuda a llevar ese mensaje, claro, también. Pero así la aplicación sencilla, que Dios te ayude en el camino. ¿Cuál camino? En ese viaje en el que tú vas. Cualquiera que sea el viaje, bendito tu entrar, bendito tu salir, siempre y cuando sea la voluntad de Dios. Porque si no estabas lo suficientemente sensible al Espíritu, no oíste cuando te dijo, te prohíbo ir a tal lugar, como le prohibió a Pablo. Dios es un Dios que quiere cuidarte. Pero también la palabra próspero dijimos que significa lograr alcanzar. Esto significa que un viaje próspero es aquel en el cual tú logras alcanzar tus metas, tus objetivos. ¿A qué vas a ese lugar? Si yo voy a Hermosillo a enseñar la palabra y finalmente lo único que hice fue comer burros de machaca, pues no fue un viaje tan próspero, porque nada más comí burros de machaca y tacos de carne asada, pero al final no prediqué, no alcancé el propósito por el cual yo fui. Y el próximo miércoles vamos a ver que Pablo quería tener un viaje próspero con los de Roma para comunicarles algún don. En el caso de Pablo, su prosperidad era, un viaje próspero consistía en cumplir el objetivo, transmitirles dones a través de reuniones presenciales. O sea, no lo dejó por carta. De eso hablaremos un poco la próxima semana. Pero ¿qué también significa el griego euodó, que se tradujo próspero, viaje próspero? También significa triunfar en los negocios. Entonces, un viaje próspero es que tú triunfes en ese negocio espiritual, así como Jesús dijo, en los negocios de mi Padre me es menester estar. Las cosas del reino es todo un negocio espiritual, pero no en un sentido de los ignorantes de la Biblia, críticos, que dicen puro negocio. Claro, ya sabemos que existe esa gente. No, nosotros estamos usando un lenguaje bíblico. Jesús mismo dijo, en los negocios de mi Padre. Es más, escucha esto, en la Biblia del oso, esta es una versión antigua, la Reina Valera más antigua, ¿qué crees? Romanos 10:8, que aparezca en pantalla Romanos 10:8, porque te lo voy a leer yo. Primero lo voy a leer como lo dice Reina Valera 1960 y luego como lo dice la Biblia del oso. Mira, Reina Valera 1960 dice, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Ahora escucha cómo lo dice la Biblia del oso. Cercano está el negocio, es a saber, en tu boca y en tu corazón. Este es el negocio de la fe, el cual predicamos. Aleluya. Todos digan el negocio de la fe. Gloria a Dios. Así que un viaje próspero es cuando cumple los negocios de Dios y se cumple que profetizaste, que evangelizaste, que comunicaste algún don, que impusiste manos. Yo cada vez que voy a diferentes lugares, especialmente Hermosillo, que viajo cada fin de semana, yo me vengo satisfecho porque dije, hice mi parte. Triunfé, como dice en el griego, esa palabra prosperar, que es la que analizamos. Triunfé en los negocios de Dios. ¿Por qué? Porque logré hacer el propósito por el cual me lleva a Hermosillo o a cualquier parte. Hemos hecho cruzadas de milagros en diferentes lugares y se cumple el objetivo.
de pronto se abre una congregación en cierto lugar. Ahora con esto del PMG12, programa de multiplicación por grupos de 12, ¿sabes qué? Estoy triunfando en los negocios de Dios. ¿Por qué? Porque ya son cientos y cientos, y yo creo que hasta miles de personas que ya oyeron este mensaje, ya están creyendo en la mamá Espíritu Santo. Me acaba de decir una persona de España: ¿sabes qué? Voy a abrir algo aquí y queremos que tú seas nuestro pastor, nuestra cobertura, con esta palabra de fe. En África Central hay una persona que dice: yo quiero esta palabra y quiero que tú me instruyas. Entonces, estos viajes que Pablo hacía eran viajes prósperos. Entonces hay cosas donde tú tienes que saber que sea la voluntad de Dios, es que se cumpla el objetivo, viajando o no. Pero porque Pablo también de pronto mandaba cartas, pero cuando se trataba de ir personalmente, él decía que sea un viaje por la voluntad de Dios próspero, que cumpla mi objetivo. Vamos a leer todo el versículo, ya creo que lo vas a entender mejor. Romanos 1:10, y estoy cerrando. Dice Pablo: rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Quiero que cantemos por última vez esta canción que compuse recientemente, donde le decimos al Señor: yo te entrego hoy mi corazón y mi canción, mi adoración. Queremos rendirnos, antes que cualquier otra cosa, rendirnos a nuestro Señor. Y que esta palabra haya cabida en tu mente, en mi mente, que esta palabra haya cabida en nuestros corazones, para estar sensibles a la voz de Dios todo el tiempo. Que seamos hijos obedientes, que así como Jesús con gran clamor y lágrimas fue oído a causa de su clamor reverente. Por eso necesitamos hoy todos rendirnos delante de Dios, para que sea más que palabra informativa, una revelación en lo profundo de tu ser. Levanta tus manos y dile conmigo al Señor: yo te entrego hoy mi corazón y mi canción, mi adoración. Quiero entregarte hoy mi vida, recuperar el tiempo que ha pasado, todo lo que me has dado, mi buen Jesús. Quiero amarte más, quiero entregarte más mi adoración, mi corazón. Quiero amarte más, quiero entregarte más mi adoración, mi corazón.
Señor. Padre, gracias por tu presencia, gracias por tu palabra. Y mis amados, gracias a todos ustedes por su atención. Y nos veremos el próximo miércoles a la misma hora, 9 de la noche, hora de la Ciudad de México. Invite a muchas personas para que esto siga creciendo. Gracia y paz a todos ustedes. Redimidos presentó Iglesia por Internet. Si deseas abrir tu casa para que se enseñe la palabra de Dios, comunícate con nosotros. Declaramos bendición manifiesta para ti y tu familia. Gracia y paz a todos ustedes. Firmes y adelante, somos el ejército.